Yo creo que principalmente lo que me interesa a mí es como más una fotografía íntima, basada como en mis vivencias o en mis propias inquietudes y como tratar de trasladar eso a la imagen fotográfica. Pero también siempre hay como una especie de puesta en escena, y ya que también me interesa como ese lado como más narrativo de la fotografía, entonces creo que sería como una mezcla entre mis vivencias que yo estoy tratando de poner en escena. Y en cuanto a temas, eh, como que me interesa bastante el tema más psicológico de la persona, del ser humano, eh, cuestiones del equilibrio, del balance entre entre la iluminación y la oscuridad, la vulnerabilidad de las personas, eh, un rollo como más existencial, la verdad. Cuando yo pienso en indefinido, eh, para mí se relaciona con mi proyecto, que el tema principal al final es la luz, ya que considero que la luz es un elemento intangible, que no es algo concreto, no es algo sólido, de hecho es algo abstracto y es como complicado a veces hablar de luz con la gente. Creo que eso era algo complicado al principio. Eh, También es algo que está en constante mutación, o sea, la luz varía todo el día, eh, de acuerdo al tiempo, y no únicamente eso, sino que también de acuerdo al clima. Entonces de ahí se vuelve algo indefinido, porque no es algo que está fijo. Y en cuanto al proceso de mi proyecto, como yo lo abordé, parte de entrevistas de personas que yo no conozco, en una ciudad que yo no conozco. Entonces es un proceso que está indefinido, que poco a poco va cogiendo forma. A medida yo voy conociendo la ciudad, voy viendo la iluminación de la ciudad, y a medida voy entrevistando a gente y dependiendo de sus vivencias que yo interpreto luego, el proyecto va cogiendo forma y se va definiendo. Exacto. La verdad es que en mis proyectos anteriores yo he tendido más a saber qué es exactamente lo que quiero, como una idea que tengo en mi cabeza y luego solo la ejecuto, pero en este caso parto de algo más abierto que todavía no tiene forma y que a medida pasa el tiempo se va definiendo con el apoyo de gente externa. Realmente, o sea, en mi trabajo, la luz es como mi materia prima, por así decirlo. Entonces, siempre me he fijado en ella y ya pasan los años como que voy quizás teniendo como una mayor sensibilidad hacia la luz. Y este proyecto también es como un homenaje, por así decirlo, a la iluminación y a la luz. Bueno, cuando llegué a Marsella, estaba bastante emocionado de poder trabajar en un lugar, eh, de vivir la ciudad, de poder caminar en las calles, de no sentir el miedo que se siente en América Central, en El Salvador sobre todo, en donde mi trabajo suele ser como más íntimo en el sentido de que es más interiores, porque dado que la ciudad es tan agresiva, he volcado mi trabajo hacia cierto tipo de encierro, por así decirlo, que algunas de mis series anteriores tratan ese tema. Entonces Marsella me abre puertas en el sentido de que puedo caminar en la ciudad y ser un fotógrafo, eh, como con un escenario mucho más amplio. Y también en el sentido de que estoy alejado de todo, focalizado más que todo en la fotografía, en el proyecto. Entonces creo que uno puede como que llegar a tener niveles de pensamiento como más profundos después de estar tanto tiempo consagrado como a un proyecto sin distracciones. Por ejemplo, también el acceso a exposiciones, a la biblioteca, de repente ir a sentarme y pasar leyendo libros o viendo imágenes que al final me sirven de inspiración y es súper útil. Entonces creo que es como una pequeña burbuja en donde uno puede profundizar un tema que le interesa. También entrar en contacto con gente que no conozco, salir de mi zona de confort al retratar a desconocidos, es algo que me ha parecido bastante interesante.